Bueno, como veis, hoy me he tenido que poner una super luz delante mía que parece que me está haciendo confesar todo a Gyaru Channel, pero me he intentado poner a grabar y como el verano se niega a venir, pues al final se ha nublado todo y he dicho lo grabo hoy sí o sí. Y en fin, que me enrollo mucho. Hoy estoy aquí para enseñaros mi vida Gyaru, cómo ha sido mi pasado hasta el día de hoy y cómo he empezado y cómo he ido evolucionando, a ver qué os parece, y sobre todo lo que me gustaría que este vídeo sirva a la gente, los que quieran empezar, en ver que todo el mundo empieza equivocándose y que al final lo bueno que tienes es que cuando echas la vista hacia atrás ves que has ido evolucionando y ves que has ido aprendiendo cosas y que con ganas se puede y si se quiere siempre vamos a poder adaptarlo a nosotros. Así que ahí os dejo con documentos gráficos que pueden querer que os echéis sal en los ojos o lo queréis arrancar o esas cosas. Pero bueno, no os asustéis mucho, es lo que había en ese entonces y vamos allá. Bueno, lo primero sería mencionar pues cómo empecé en el Gyaru, cómo lo conocí. Pues lo conocí como muchas otras personas por el cómic y el anime de Supergirls. Todo empezó porque Riku me dijo, un día que fuimos de compras, me comentó, pues hay unas chicas en Japón que son las Gals. Bueno, me dijo que había un cómic que era sobre las Gals, que hacían lo que querían, que vestían como querían, que era un estilo. Y bueno, la verdad es que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención Japón, siempre he querido viajar a Japón y unido a la moda, pues eran dos cosas que me apasionan. Y yo cuando llegué a mi casa me llamó mucho la atención y dije, voy a meterme en nuestro amigo Google y voy a investigar ese cómic. Pero cuál fue mi grata sorpresa que al pinchar en imágenes encontré que las Gals no eran solamente un cómic, sino eran también personas de carne y hueso y que estaba llevado a la realidad. Empecé a ver fotos y empecé a ver también varios blogs en los que hablaban de Ganguro, de Ganjiro y todas esas cosas. Veía que subían scans de revistas, entonces empecé a ver que había revistas, empecé a ver que había modelos y a partir de ahí empecé a meterme un poco en el estilo. Otro día coincidí con Riku y empezamos a verlo juntas y al final dijimos, tenemos que ser Gals. Nos registramos en ese foro y ahí encontramos también a nuestra amiga Ran, que por ahí vino esta amistad, o sea que el Gyaru a mí me ha traído muy buenas amistades. De ese momento, de esos años, la verdad es que son los peores, pero también me da mucha nostalgia verlos porque me parecen muy graciosos. También recuerdo que fuimos a un expo manga y bueno, en ese momento, es que estoy viendo las fotos de ese momento y estábamos maquilladas pues en plan súper morenas, sin pestañas y de verdad que da pena. Ahora veréis las fotos. Y a partir de ahí, como ya os digo, fue cuando decidimos que ese era nuestro estilo, que queríamos ser Gals, porque para nosotras además la palabra Gyaru no existía, era solamente ser Gals, y que además teníamos, yo recuerdo como los estilos muy clasificadísimos, eres esto o eres esto. Ahora no es así, cada una lleva su estilo a su manera. Bueno, a finales del 2008 y principios del 2009 yo creo que empecé a mejorar un poquito. Por lo menos combinaba un poco mejor la ropa y bueno, se empezaba a notar que estaba documentándome en cuanto a scans y en cuanto a modelos y a ver un poco de fotos que siempre inspiran bastante y al final pues ayudan. Y a últimos del 2008 se hizo una super quedada en las Gyarus que éramos en ese momento y se hizo en Barcelona. Entonces en esa época pude conocer a muchas Gyarus que me hizo muchísima ilusión ver. Me hice una especie de uniforme con la ropa que encontré por aquí por España porque no era un uniforme de estos comprados. Y ahí donde conocí a Nana, o sea que la foto tiene fecha del 2008 y desde entonces ahí fue donde nos vimos las caras y creo que ya no los hemos vuelto a ver, o sea que somos lo peor. Y ese fue mi año 2008 y pasamos de año al 2009. En ese año conocí a Ran y además formamos Kenasi porque nos empezamos a llevar muy bien todas y al final decidimos hacer un circle. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y es donde más he aprendido y donde más he evolucionado y me alegro muchísimo. Yo creo que es uno de los
otros pilares que tenéis que tener, aparte de documentarse mucho. Yo creo que si tenéis personas cercanas que les gusta el estilo y que lo siguen, seguramente sea una de las mejores cosas que podéis tener, porque os vais a ayudar entre unas a otras y siempre se aprende muchísimo más. Por aquel entonces también me compré unas lentillas, pero no esperéis gran cosa porque no son circle lens, son lentillas, o sea, unas lentillas de estas de Fresh Look y de color verde. O sea, yo quería cambiar y como veía que todas las guías llevaban lentillas, pues yo ni corta ni perezosa me compré unas lentillas. Claro, ahí en ese entonces no conocía ni lo que eran las circle lens, yo creo. Y bueno, pues yo estaba tan contenta. Además ahí yo creo que empecé también a evolucionar un poquito más con el tema del pelo y del maquillaje. O sea, evolucionar, no penséis que es una super evolución, porque ahí sigo yo viéndome muy normal. Pero por lo menos empecé a aclararme un poco el pelo, me hacía más tirabuzones, empecé a atreverme con las pestañas postizas y yo sí que cuando veo esas fotos sí que me veo bastante cambio. Y ya llegamos al 2010, que para mí personalmente es el mejor año. Fue cuando me compré mis primeras circle lens por fin y noté un cambio espectacular. La ropa creo que mejoré también bastante en cuanto a outfits y bueno, pues como seguía con Kenasi, íbamos a muchos salones, hacíamos muchas cosas y mi maquillaje pues no está mal del todo. Creo que todavía no había utilizado pestañas postizas inferiores porque es de las últimas cosas que he incorporado junto con las pelucas, pero se puede decir que más o menos se veía una pequeña Gyaru en ese año. Y en el 2011, pues aunque más o menos sigo en la línea, yo siempre me he interesado bastante por un estilo así más sweet, sí que me gustaba mucho más lisa, intentaba llevarlo más a cabo y además también Riku y yo nos compramos unas lentillas nuevas, en este caso grises, que eran las Barbie King Size. Bueno, me regalaron un vestido así tipo lisa en esa época que me gusta muchísimo y los outfits pues poco a poco ir mejorando, pero el cambio más general que tuve fue que nos compramos esas lentillas y por lo tanto yo en cambio en las fotos me veo bastante cambiada. Entre a finales de 2010 y principios de 2011 fue cuando empecé a utilizar pestañas postizas inferiores, o sea que no llevo tanto tiempo. Bueno, a mí por lo menos no me parece tanto tiempo, 11, 2 años más o menos. El maquillaje también intenté mejorarlo porque empecé a hacer la línea de abajo, el delineado un poquito más hacia abajo de lo que es las pestañas. Empecé a poner un poquito de blanco en el lagrimal. Todas esas cosas que parecen que son una tontería, pero al final el maquillaje cambia muchísimo, tanto con unas pestañas postizas superiores e inferiores, como hacer un buen delineado por donde tiene que ir la línea, tener el pelo pues bonito, siempre es un poco lo primordial en toda guía, que vayas perfecta. Os dejo las fotos, un poco vamos acercándonos ya a lo más reciente. Y ya por último voy a dejar el 2012 y 2013 juntos porque el 2012 sí, es cuando he conseguido esta peluca. Y ahora en el 2013 pues lo último que he utilizado ha sido la tenacilla esta triple. También he probado con ella a ver qué tal quedaba en el pelo y me ha gustado bastante. El estilo intento hacerlo un poco a mi manera porque no estoy tan encasillada como hace unos años que siempre tenías que llevar este estilo u otro. Ahora lo hago un poco a mi manera y intento ir... He pasado por épocas en las que me gustaba maquillar un poco más exagerada y ahora estoy en una época en la que me gusta que se note que eres Gyaru, pero intentar hacerlo un poco más light. Aunque claro, siempre hay días que son la excepción y que te gusta más y un poquito más arreglada. Así que nada, nos vemos dentro de unas semanas. Muchos besos y chao. Y esta es una pequeña sorpresa que os quería enseñar. Él es Pucci.
Nada, si veis que en próximos vídeos puede aparecer por ahí, ya lo conocéis, es de Fuji. Y os mando un saludo, aunque ya se ha ido por ahí. Adiós.